Todo el honor, Señor Jesús, toda la gloria, todos los aplausos, todo nuestro ser, todos para ti, Señor. Somos tuyos. No podemos ni queremos vivir sin ti, Señor. Amén. No solo no podemos, ¿verdad, mi hermano? Sino que no queremos, ¿verdad? No queremos vivir sin Él. Ya está en nuestro corazón, ya nos cautivó, ya nos enamoró en la cruz. ¿Verdad que nos enamoró en la cruz con ese amor? Extendiendo sus manos, sus pies atravesados. Le das gracias por eso, alzando tus manos otra vez, Señor Jesús. Tú me enamoraste a mí, tú me llenaste con un amor verdadero. Y hoy mi alabanza, Señor, se queda corta a ese gran amor que tú me diste en la cruz, con esa sangre derramándose para que yo viva junto a ti, Señor. ¿Cómo agradecerte? Solo te quiero decir, eres todo para mí. Sin ti, yo no quiero vivir, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos amados, los que están en casa también. Estemos listos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenas noches. ¿Cuántos han sido bendecidos por la presencia del Señor? Es una bendición, ¿verdad? Estar en la alabanza con el Señor y, bueno, pues gozarnos. Mientras el Señor nos lo permita, pues aquí estamos para adorar. Pues vamos a dar inicio con nuestra enseñanza, pero antes de eso vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en manos de Dios y que el Señor nos vaya guiando y ayudando. Gracias. Si me acompañan a orar, ahí donde están en su lugar, si gustan inclinar su rostro. Padre, queremos darte las gracias en esta noche ya, por este tiempo que nos permites de estar en tu presencia, para adorarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres todo para nosotros y que sin ti no podemos vivir. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias, mi amado Señor y Salvador Jesucristo, por darnos, Señor, tu Espíritu Santo, que no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado al Consolador precioso, el cual te pedimos que nos ayude a guiarnos a toda verdad esta noche y que podamos ser edificados en el consejo sabio de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento esta noche, Señor, y que tu palabra, Señor, que ha sido enviada, sea sembrada en nuestro corazón y cumpla el propósito por el cual tú has tenido a bien enviarla esta noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos con nuestra serie en la carta a los Efesios y el tema de hoy es andando con sabiduría. Así se llama el tema de hoy y por favor vayamos a la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Dice así, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21, someteos unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Así nos dice. Bien, yo quiero dar inicio con esta enseñanza y comentarles que en estos versículos que el apóstol Pablo nos va a hablar ahora, son 7 versículos los que acabamos de leer, pero ¿qué está haciendo Pablo? Miren, Pablo va a contrastar, ¿sí?, los pasos de la insensatez con los pasos de una conducta cuidadosa o sabia. Eso es lo que hace Pablo en estos versículos, contrastar la insensatez con la sabiduría. Y bueno, pues lo hace mediante una serie de exhortaciones que acabamos de leer ahorita, pero también lo hace con ese cuidado, ¿no?, que Dios le da, ese amor que Dios le ha dado al apóstol Pablo, que le dio, y que para nosotros es una bendición aprender de eso, ¿verdad? La actitud que Pablo tenía también hasta para exhortarnos, porque habla también en el versículo, en uno de los versículos que acabamos de leer, dice que exhortándonos con toda sabiduría, ¿verdad? Y bueno, pues para eso se requiere también estar constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. Pero vayamos a Efesios 5:15, por favor. Vamos a estudiar esos versículos poco a poco. Miren, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo utiliza esta palabra de mirar para referirse a vigilar cuidadosamente. Como cuando nosotros nos dicen, pon mucha atención, ahí tú estás vigilando cuidadosamente de recibir la instrucción que te van a dar. Y eso habla de estar atento, de estar alerta. Cuando nosotros vemos que en nuestra vida corre algún peligro, ¿cómo estamos? Atentos y alerta, ¿no? De no cometer un accidente para que nuestra vida no sea dañada, ¿sí me explico? Entonces, en este sentido, Pablo nos dice que nosotros vigilemos cuidadosamente, y también habla de otro verbo, dice, con diligencia, ¿sí? Debemos de ser diligentes. Esta palabra diligentes tiene el sentido de estar conscientes de una manera cuidadosa. O sea, yo voy a estar consciente. Hace ratito yo me tocó sacar el calentador de aquí de la congregación. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo miré cuidadosamente y estando conscientes de cómo lo iba a prender para no provocar un accidente. ¿Sí me explico? Porque bueno, es un aparato que requiere que debemos de estar al pendiente. Entonces Pablo nos está llevando a ese punto, ¿no?, de que miremos pues con diligencia cómo andamos. Y ahora dice Pablo, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Ahora, cómo andar se refiere a la manera de vivir, de comportarme, cómo me comporto, cómo vivo, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis actitudes. Miren, yo no veo que Pablo esté hablando de una perfección aquí, ¿o sí? Sino que está hablando de llevarnos a una madurez. ¿Cuándo es cuando un creyente va a una madurez? Cuando vigila cuidadosamente, cuando está consciente de hacer las cosas, ¿sí?, de una manera determinada. Esa persona va a ir caminando hacia la madurez. Y dice Pablo, como sabios, ¿sí? Entonces, esta parte que utiliza Pablo, la palabra sabios, habla para referirse no nada más al conocimiento académico o al conocimiento bíblico. La sabiduría de Dios viene por medio de ambas formas. Miren, la sabiduría de Dios se adquiere a través de conocer primero el conocimiento de la palabra de Dios y ponerlo en práctica, ¿sí? Otra de las formas en que viene la sabiduría de Dios a nuestras vidas es cuando a través de los años nosotros vamos aprendiendo de nuestras situaciones difíciles y la experiencia nos da sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra tercera forma por la cual puede venir la sabiduría de Dios a nosotros es cuando nosotros somos sensibles a acercarnos a pedir el consejo a gente que ya lleva más años en el Evangelio, que son más maduros. De esa manera también adquirimos sabiduría. Por eso dice Pablo, miren, vigilen,
cuidadosamente, estén conscientes, ¿sí?, de que deben de vivir y comportarse sabiamente. Entonces, entonces debo de vivir aprendiendo a conocer las Escrituras y esforzándome en la gracia de Dios por vivirlas. Debo de vivir aprendiendo a vigilar cuidadosamente y estar consciente de que puedo acercarme a pedir el consejo a mis pastores. Y debo de vivir y cuidar conscientemente también de que a través de los años voy a adquirir sabiduría. ¿Saben? No es fácil. No es fácil. O sea, realmente tenemos que ir nosotros experimentando todo esto. Los siervos de Dios, David, quiero decirles que David de alguna manera tuvo que aprender sabiduría, de una manera muy difícil. Si ustedes estudian la vida del rey David, ¿qué fue lo que hizo? En sus primeros años se ve que fue un gran hombre, pero en el momento que se descuidó por no ir a la guerra, de ahí vinieron muchas consecuencias. Ya no hubo bendiciones de Dios, sino que al contrario, vinieron las consecuencias por el pecado que cometió de adulterio y de matar a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces vinieron consecuencias sobre su familia. ¿Cómo me doy cuenta que David le faltó esa parte que ahorita Pablo nos está diciendo de mirar o de vigilar cuidadosamente y estar consciente de qué era lo que iba a hacer? Que no estuvo atento. David no estuvo atento, se descuidó. Entonces, por las consecuencias que le dio. Tristemente tuvo que pagar las consecuencias y arrastrando a su familia. Y quedó su mancha ahí. Aunque Dios lo perdonó, sí. Ahora, ¿por qué lo dejó Dios ahí? Para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para que miremos, para que seamos conscientes de cómo debemos de vivir en esta tierra. Ahora, si se dan cuenta, David cometió el pecado. Pregunto, ¿volvió de nuevo a cometerlo? ¿Verdad que ya no? Incluso dice la Biblia que cuando en su vejez, como ya era anciano, pues necesitaba de la ayuda del calor corporal y que tenía mujeres a su alrededor, pero no dice la Escritura que volvió a tener alguna relación o intimidad con las mujeres, ya no, sino que simplemente comprendió, dijo, no, ya voy a vigilar cuidadosamente y estar conscientes de que ya no voy a cometer lo mismo que hace años atrás. O sea, Dios le dio una segunda que lo perdonó. Por eso la Biblia dice que David fue conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que Dios quiere, un corazón íntegro, sincero. Señor, me cuesta trabajo aprender a vigilar en mi vida o estar consciente de cómo hago las cosas, cómo me comporto. Señor, ayúdame. A veces en la plática y en el diálogo dice el escritor de Proverbios que en el mucho hablar no faltará ¿qué? El pecado, ¿no? Y a veces se nos puede ir una que otra, ¿no? Y ahí es donde tenemos que reflexionar y vigilar qué dije, qué hice. O sea, este comentario que hice edificó o no edificó. Entonces tenemos que examinarnos nosotros para vivir sabiamente, ¿sí? Y poco a poco ir adquiriendo esta sabiduría a través de la experiencia también. Y esto habla también de estar recibiendo la luz del Evangelio y fíjense, sobre todas las cosas algo muy importante, comprometernos con la verdad. De eso nos habla el Señor. Debemos de aprender a comprometernos con la verdad. Hay gente que tristemente estamos viviendo tiempos donde la gente viene a las congregaciones y les gusta sentir bonito la presencia de Dios y qué bueno, pero no les gusta comprometerse con la verdad. No quieren. Se les llama a un discipulado, se les llama a servir a la iglesia y hay quienes sí lo hacen, gracias a Dios son sensibles y están mirando con diligencia cómo quieren vivir, con sabiduría, como dice Pablo, y no como necios, y se esfuerzan, trabajan. Decía Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y eso los va a ayudar a que se den cuenta que están comprometidos con quién, con la verdad de Dios. Sí, Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él. ¿Saben que Dios no quiere simpatizantes? Dios quiere verdaderos adoradores. Un adorador es aquel que se esfuerza a diario por comprometerse con la verdad.
Aún en sus errores, reconoce sus errores, pero sigue comprometido con la verdad. Busca amar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y miren el consejo que les da Pablo, dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Son malos. Entonces, aprovechar bien el tiempo, fíjense, tiene la idea de aprovechar al máximo cada oportunidad que tengas. ¿De qué, pastor? De vivir sabiamente. Aprovecha al máximo la oportunidad que tengas de vivir sabiamente sirviendo en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Aprovechalo al máximo. Solo hoy tenemos un día de vida y hoy lo tenemos que aprovechar al máximo. ¿En qué puedo servirte? Pues es así de sencillo. Y aquí es donde nosotros vamos a andar sabiamente y no como los de afuera, ¿sí? Que a veces no viven sabiamente, sino que viven neciamente, desperdiciando el tiempo. Hace nosotros unos días estábamos dando una vuelta mi esposa y yo por allá por la delegación de Milpalta, y nos dimos cuenta que estaban poniendo una película y estaban regalando unos folletos, y nos sentamos a ver la película y vi que había un poco de gente ahí, como unas 10 personas viendo la película. Y nos quedamos sentados, le dije a mi esposa, vente, te voy a invitar a ver una película, ¿no? Ya que no podemos ir al cine, ¿no? Por lo del COVID. Al aire libre, ¿no? En la explanada. ¿Y qué creen? Que me percaté que en esa película, pues era una película donde se hablaba de la parte de defender los derechos humanos, pero sobre todo sobre lo que ahorita están llevando a cabo, lo del orgullo LGTB. Y entonces dije, bueno, está bien, es respetable, ¿no? Respetamos su punto de vista de ellos, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Y pues sí, tristemente pues me acerqué a pedir un folleto y todo, y lo leí, me di a la tarea de leerlo, ¿no? Decir, ¿de qué se trata el asunto? Y bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? De alguna manera pues buscan dar a conocer los derechos que tienen agrupación de LGTB, ¿no? Y digo, bueno, pues está bien, ¿no? No podemos hacer más allá de lo que nosotros, pues la Biblia no nos marca, ¿no? Simplemente sustentar nuestra vida y aprovechar bien el tiempo para aún hasta eso nos ayuda a discernir. Le platiqué esto a una persona y me dice, ¿y tú qué estabas haciendo ahí viendo una película ahí así de esa manera? Y le digo, ¿sabes qué estaba haciendo? Aprendiendo a discernir. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Realmente sí. Y bueno, si se presentara la oportunidad de platicar con alguna persona así, bueno, pues simplemente llevarlo al principio de orden de Dios, hasta ahí. Si él decide tomar el consejo de Dios, qué bueno. Si él decide apartarse del consejo de Dios, bueno, pues ya no podemos hacer nosotros más. Quiero decirles que el servicio a Dios es una oportunidad, pero fíjense, para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y debemos de apropiarnos de cada ocasión posible para el cumplimiento de nuestro deber como cristianos. ¿Saben? Pablo dice, deudor soy a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué era deudor? Porque sabía que tenía que llevarles el evangelio a toda criatura. Nosotros somos deudores y tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque estamos viviendo tiempos como los de Noé. ¿Sí se han dado cuenta que en el tiempo de Noé dice la Biblia que dice, se casaban, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento? Ahora, pregunto, ¿hay algo malo en comer y beber? No. ¿Hay algo malo en casarse? No. El problema no es ese. El problema es que si comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento sin considerar a quién, como quieren. Hay quienes hoy se están casando y dicen, no, pues sabes qué, mejor nuestra manera de casarnos es unión libre. Si nos llevamos bien, si no, pues ahí nos vemos, ¿no? Y para ellos ya están casados. Y eso no le agrada a Dios. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y estamos viviendo esos tiempos. Realmente nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Es una oportunidad ¿para qué? Para compartir el evangelio, para llevarle el mensaje de salvación a la gente.
No debemos de desperdiciar la preciosa oportunidad que Dios nos da de dar el testimonio de Cristo. La palabra de Dios dice, Pedro dice que nosotros fuimos llamados, fuimos rescatados de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y de verdad es algo muy hermoso que debemos nosotros estar practicando, trabajando. Hace unos días me encontré una persona también, andábamos nosotros, mi esposa y yo, haciendo un servicio en la calle, y me encontré una persona que tenía bastante tiempo que no lo veía, y lo vi muy mal, estaba tomado. Y esa persona fue a un centro de rehabilitación cristiano, y ya había pasado como 1 año y medio que no lo veía. Nosotros, Dios puso en el corazón llevarlo, a mi esposa y yo, e incluso la congregación también lo apoyó, y lo llevamos y salió bien de ese centro de rehabilitación, gracias a Dios, y estuvo como 1 año y medio bien. Pero ahora que lo volví a ver, la verdad es que pues no sabía ni dónde poner su cara, porque se da cuenta que le daba vergüenza, ¿no? Cómo lo estaba yo acercándome con él. Y créanme, cuando lo vi así del otro lado de la calle, yo dije, no le voy a decir nada. O sea, no, al momento mi parte humana dijo, no, ¿para qué? Pero dentro de mí dije, no, ¿cómo no? O sea, es un alma. Y ya me acerqué y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y pues él se sacó de onda, se asombró. Y entonces ya agarré y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte que mientras tengas vida, tienes la oportunidad de volverte al Señor. Dios no te está condenando, pero te está llamando al arrepentimiento. Vuelve ahora en amistad con Él, y por ello te vendrá paz. Y entonces reaccionó un poco, y bueno, andaba con todo el grupo de los que toman, ¿no?, en la calle, y gracias a Dios se quedó ahí conmigo escuchando la palabra de Dios. Y de alguna manera le dije, mira, yo el mejor consejo que te doy, ve a tu casa, ve a descansar. Ve a descansar a tu casa, y ahí detente y reflexiona, y si quieres, mañana te espero en la casa y platicamos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Aprovechar bien el tiempo. ¿Sabes? Esas almas tenemos que, dice la Biblia que el reino de los cielos es para valientes, y solamente los valientes, ¿qué hacen? Arrebátalo. Arrebata el reino de Dios y ponlo por obra en tu vida, y dile, ¿sabes qué, Señor? Dame la gracia, Señor, dame la sabiduría para saberme acercar a esa persona que me estás poniendo en el camino. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Sacar esas almas de la... Nosotros no hacemos nada, lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solo predicamos el Evangelio, y el Espíritu Santo los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. De veras, ¿saben cuál fue el resultado de esto? Yo pude ver cómo este joven agarró mejor y se fue tristemente, y se agachó y se fue a su casa. Y al menos ya no se fue con el grupito de los que andaban tomando. Y dije, bueno, ya es ganancia. Algo es algo. Y a estar orando por él. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Antes de que te vayas, déjame poner tu vida en manos de Dios. Porque solo hoy tienes un día de vida. Mañana, quién sabe. Y está escrito que el hombre muere una sola vez, y después, ¿qué? El juicio. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por el cual ha establecido un día en el mundo en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Y es que tenemos que predicarles el Evangelio, hermanos. La gente necesita escuchar el Evangelio. Entonces tienes que aprovechar bien el tiempo, porque ¿cómo son los días? Vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 6:10, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Pastor, ¿a mi enemigo? Hasta a tu enemigo. Hazle bien. Si sabes que tu enemigo tiene necesidad básica, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, quítate tu suéter y préstaselo. Pastor, pero es mi enemigo, me insultó, me dijo, hazlo. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y como tú no sabes que hasta con eso el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a redarguir.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar este tiempo bien, la oportunidad de hacerle bien a todos. Y dice Pablo, y mayormente a los de la familia ¿de quién? Fíjense, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué Pablo menciona esto? Pablo sabía el grado de responsabilidad que él tenía, de mirar con diligencia cómo él andaba. Como tenía que aprender a andar como sabio y no como necio. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Cómo este hombre dice que baja del templo de Jerusalén y regresaba a su ciudad. Eso nos deja ver que este hombre era judío. Y dice que en el camino fue asaltado y fue dejado ahí en el piso. Y viene el sacerdote y lo ve y no hace nada. Y pasa el levita y lo ve y no hace nada. Y pasa el samaritano que no se llevaba con los judíos. ¿Y qué hizo? Lo tomó, lo vendó, lo sanó, lo subió a su cabalgadura. Aprovechó bien el tiempo este hombre. ¿Y qué hizo? Pues le hizo bien. Aunque no era de la fe con él, pero le hizo bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que muchas veces nosotros no estamos aprovechando bien el tiempo y estamos distraídos con otras cosas. A veces andamos como el domingo decía, como Marta, distraídos. Cuando tenemos que estar al pendiente, Señor, tú no estás. ¿Por qué estamos distraídos? Marta, ¿cómo estaba? ¿Qué le dijo el Señor? Marta, Marta, Marta. ¿Afanada y qué? Y turbada, sí. Turbada. Te conviene estar a los pies del maestro y estás allá en los quehaceres. Te conviene estar aquí al pendiente, escucha la voz del Señor para que aprendas a hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que el Señor quiere. Y a veces somos insensibles, somos como este hombre, el levita o el sacerdote. Estamos viendo la necesidad del otro y decía mi papá, hijo, ves el temblor y no te hincas. Entonces, no, hermanos, tenemos que estar al pendiente. Hay necesidades. Y es algo bien hermoso que Dios nos permite. Esta semana hubo necesidad en 2 familias de la congregación y gracias a Dios que proveyó para atender esas necesidades. De verdad digo, Señor, muchas gracias. Pero ¿qué debemos de estar? De estar mirando cómo andamos, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Y dice, regreso a Efesios 5:17, por favor. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién. Pablo utiliza esta palabra de insensatos, para hablar de una persona tonta, una persona que está desprovista de sabiduría o que no tiene buen juicio, es decir, una persona que no sabe discernir bien entre lo bueno y lo malo, y constantemente está cometiendo tonterías. ¿Sí me explicó? Entonces, los creyentes de aquí, de Éfeso, están siendo exhortados a no volverse insensatos, a no deslizarse hacia la negligencia y la inactividad. ¿Saben que cuando nosotros dejamos de orar, de estudiar la palabra, de llenarnos del Espíritu Santo, estamos actuando como insensatos? Estamos teniendo esa actitud y por lo tanto pues nos volvemos negligentes en nuestra responsabilidad, primeramente ¿con quién? Con Dios, y por consecuencia te voy a decir algo, con los demás. Eso fue lo que le pasó al sacerdote y al levita. Actuaron como insensatos, se deslizaron, se hicieron negligentes e inactivos, dejaron de mostrarle el amor a ese hombre. Y eso Dios no quiere para nosotros. Por eso dice Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor. Es decir que los creyentes de Éfeso deben de tratar de conocer la voluntad de Dios y seguirla todos los días de su vida. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sencillo, está ahí en la Escritura. Primera parte que tú debes de comprender, que la voluntad de Dios para tu vida es que trabajes en cambiar tu manera de ¿qué? Romanos 12:2. Romanos 12:2.
Dice Pablo aquí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecto. Esta palabra transformar tiene el sentido de cuando este animalito que es la oruga lleva el proceso de encapsularse en su capullo y después se vuelve una ¿qué? Es una metamorfosis, se le llama. Y eso es lo que eso quiere Dios en nosotros. Que se haga una metamorfosis, que no nos conformemos a la manera de pensar, de hablar y de actuar de este mundo, sino que transformemos nuestra manera de ¿qué? De entender las cosas, de comprenderlas. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que vamos a comprobar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, agradable y va a ser algo agradable. ¿Cómo se sienten ustedes cuando obedecen la palabra de Dios? Agradable. Se siente agradable, la verdad. Está uno en paz con Dios porque sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que estás haciendo la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es algo muy hermoso en parte de Dios. Ahora, ¿en qué te ayuda esto? Porque esta es la voluntad de Dios, que trabajemos en renovar nuestro entendimiento, en transformarlo. Aquella persona que se dice creyente, cristiano, hijo de Dios, y que no trabaja en renovar su entendimiento, discúlpame, pero esa persona lo único que está haciendo es volverse una persona insensata. Y no está trabajando en ser una persona sabia. No está siendo entendida en cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es transformar nuestra manera de pensar. ¿Para qué, pastor? Para que no caigamos en el error en que cayó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A lo malo le llamaron ¿qué? Y a lo bueno, es algo bien terrible. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay gente que se dice ser cristiana y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama malo. Simplemente le dices a un joven cristiano que no se una en yugo desigual. Ay, pastor, pues ¿qué tienes? Si Dios sabe que nos amamos, pues total, pastor. Al final de cuentas, pues ya casados, pues ya que se convierta al Señor. ¿Será? O sea, Dios no puede ser burlado. Realmente, si tú siembras ese desorden, ese yugo desigual en tu vida, quiero decirte que vas a estar sufriendo muchos años, si es que duras, O sea, eso es una consecuencia. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de cuidar en nuestra vida espiritual. Pero eso pasa cuando alguien se une con yugo desigual. Eso pasa porque no ha trabajado en renovar ¿qué? Su entendimiento. Ay, ¿qué tiene de malo, pastor? A lo malo le llaman ¿qué? Bueno. No, sí tiene algo malísimo. O sea, es malísimo. Si Dios está diciendo que no te unas en yugo desigual, es porque Dios sabe y conoce el corazón de esa persona y también el tuyo. Entonces, ¿cuál es el propósito de renovar mi entendimiento también? Otra de conocer la buena voluntad de Dios siendo entendido, que vamos a aprender a dar gracias a Dios en todo. Aun cuando nosotros no estemos de acuerdo en que Dios permita que nos vengan las circunstancias y nosotros digamos, ay Señor, ¿por qué a mí de esta manera? ¿Y por qué a aquellos que ni te conocen les va mejor, no? Y en medio del COVID. Bueno, porque Dios está trabajando ¿con qué? Con el corazón. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que aprendas a darle gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿en qué? En Cristo Jesús. Fíjense, hace rato me pasó una situación con mi esposa, porque estábamos haciendo un poquito de poniendo orden en la casa, con algunas cosas que había arriba en el techo de la casa. Y bajé unas maderas y la madera tenía unos clavos. Y entonces mi esposa, pues en su parte de quererme ayudar ella, porque yo estaba bajando todavía otras maderas, se acercó para ayudarme a agarrar la madera y en eso no tuvo, digamos, el cuidado de
de ver que la madera tenía un clavo. Y se enterró el clavo, pisó el clavo y se lo enterró. Entonces inmediatamente pues se quitó su zapato y yo dije, híjole, ya nos metimos en un problema, Señor, ayúdanos, ¿no? Y yo dije, ¿qué hacemos? Y pues yo pensé luego en brindarle la ayuda, ¿no? Dije, pues ¿cómo le ayudo? Pues atendiéndola. Y yo escucho a mi esposa y está nada más con el dolor. ¡Ay, me duele! Y empieza de repente a decir, Señor, gracias, Señor. Y empezó a orar y a darle gracias a Dios en todo, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, creo que vamos madurando, vamos creciendo, vamos avanzando, ¿no? Gracias a Dios en todo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios la atendió el doctor y ya está ahorita pues en reposo un ratito, ¿no? Ya la mandaron a descansar un ratito. Y bueno, primero Dios, ¿no? Y pues le doy gracias a Dios también porque hasta yo tuve que aprender de esto, ¿no? A ser también servicial con mi esposa, que es mi responsabilidad, pero qué bueno, gracias a Dios que nos permite todo esto. Entonces, dar gracias a Dios también nos ayuda a considerar lo que dijo Pedro en Primera de Pedro 4:2, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Cuando una persona es entendida de cuál es la voluntad del Señor, va a decir, yo voy a trabajar en renovar mi entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, para dar gracias a Dios en todo y sobre todo, como dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne. Primera de Pedro 4:2, ¿sí están ahí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es lo que nosotros debemos de considerar el consejo de Pablo, de ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para con nosotros. Regreso a Efesios 5:18. Dice así Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo Pablo insiste en que la embriaguez es el camino que conduce a la degeneración o a la disolución? Eso es lo que hace la embriaguez. ¿Cómo anda una persona cuando anda tomada? No sabe ni cómo se llama, la verdad. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta, fíjense, que Pablo está exhortando aquí a que no nos embriaguemos. Ahora, ¿por qué hace esto Pablo? Miren, el trasfondo cultural de la iglesia de Éfeso era el siguiente. Éfeso era un lugar de comercio muy transitado, donde se movían muchos negocios, muchas embarcaciones llegaban también ahí. Y mucha gente de todos lados, y les gustaba a la gente de todos lados pues acercarse a buscar los templos de las sacerdotisas, donde pues ellos buscaban tener relaciones sexuales con las sacerdotas, y lo que hacían también era embriagarse. Entonces Éfeso traía ese trasfondo también, y lo que Pablo está haciendo es decirles, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, es decir, hay degeneración, hay degradación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Pablo es muy claro. Ahora, yo quiero decirles algo. Las escrituras no condenan el uso del vino, ¿eh? O sea, lo tengo que dejar bien claro. Lo que sí está aquí hablando Pablo es el embriagarse, el abuso. Así es. Ahí sí. No olvidemos también y consideremos la otra parte, que el uso constante del vino se transforma en un abuso. Tarde o temprano se va a llegar a un abuso excesivo cuando constantemente estás usando el vino. Usas constante el vino, lo usas y llega un momento en que abusas de él. Entonces, ¿bajo qué circunstancias debe de rechazarse esto? Cuando el vino me lleva a un exceso, cuando yo no tengo el dominio propio de decir, nada más, hasta aquí. Y sí es cierto, el vino lleva a los excesos.
También cuando se forma un hábito dominante. Miren, vayamos a 1 Corintios 6:12. Primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 12. Cuando el vino se forma un hábito dominante. 6:12. Por eso Pablo decía, mira, todas las cosas me son ¿qué? Permitidas, mas no todas ¿qué? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. Por ejemplo, si yo traigo un trasfondo como creyente, donde antes de Cristo, dijéramos nosotros, ¿no? De mi vida en Cristo, me gustaba beber, y me gustaba la fiesta, y esto, y el otro, el jijiji, jajaja, y acórrele para allá y bailale para acá, y entre todo eso la tomadita. Bueno, ahora ya en Cristo, ¿qué es lo más sabio? ¿Tomarme una o ninguna? Ninguna. Eso es lo más sabio. Aunque por ahí algunos todavía andan diciendo, ay pastor, pero una no es ninguna, 2 es la mitad de una, pastor, y 3 es una. Ah, qué buena suma te acabas de aventar, ¿no? Ya casi le digo, ¿ya a qué iglesia vas? ¿No? Entonces, ¿qué es lo más sabio? Mejor no beber ninguna. Eso es lo más sabio. Realmente yo lo he entendido, ¿no? Que yo por decir traía un trasfondo donde bebía. Y ahora, gracias a Dios, que hago mejor ninguna. El otro día mi papá me invitaba a una y le digo, no, papá, muchas gracias, tú sabes que no. Y pues lo respeta él también esa parte, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas que me convienen. Ahora, también debemos de cuidar ese mal uso del vino cuando ofende la conciencia débil de otro hermano. También. Por ejemplo, ¿cuántos saben que en Argentina los argentinos tienen el hábito de que cuando comen tienen su copa de vino? Es un hábito de ellos. Así está formada su cultura. Pero a veces por conciencia del débil, pues mejor no se bebe ninguna. Es lo más sabio. Por conciencia del hermano débil. Para no ofender la conciencia del hermano débil. Primera de Corintios 8:9, por favor. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quién? Para los débiles. Ok, tú sabes que una pues no es pecado, ¿no? Pero si está cerca de ti un hermano débil, ¿qué es lo más sabio? Ninguna. ¿Sí me explico? Perdón, dijo 1 Corintios 18. 8:9. Ah, 8:9. Ahora, como creyentes, lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso es que deben de tratar de conservar su mente clara siempre y evitar embriagarse con vino. Por el contrario, Pablo les dice y les recomienda que se llenen ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es lo mejor, llenarse del Espíritu Santo. Y no estoy hablando, fíjense, de una experiencia momentánea, ¿no? Porque, fíjense, algunos que venimos de enseñanzas de falsa doctrina, donde estuvimos en congregaciones que te decían, levanta tus manos al cielo y empieza a percibir la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a tocar, y siéntelo, y mira, está tocando tu corazón, y está el aceite en tus manos, el Espíritu, y hasta luego les, ay sí, ¿verdad? Y te estaban nada más sudando las manos, todo el sistema nervioso se te altera con tantos movimientos de emociones, pues cómo no te van a sudar las manos, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Me dejé de alguna manera influenciar por esa persona y yo dije, ay sí, siento las manos como aceitosas, ¿no? Pues era el sudor de mis manos, que yo estaba ahí bien emocionado, bien metido, y hasta me caía para atrás y todo el asunto, ¿no? Y bueno, eso me hacían creer que era el Espíritu Santo, ¿no? Experiencias momentáneas. Hoy en Cristo y en la sana doctrina, el Espíritu Santo es orden, mis amados hermanos.
Y de repente cuando tú ibas a esos eventos veías a todos tirados por allá y unos vomitando y otros con la risa santa y tú decías, el Espíritu Santo está aquí. Otros saliendo del congreso todos borrachos según y no sé qué tanto. Decían que la embriaguez del Espíritu Santo. Y cada cosa que le atribuyen al Espíritu Santo, todo eso es desorden. Y entonces la llenura del Espíritu Santo no debe de ser una experiencia momentánea, sino que verdaderamente debe de permanecer en nuestras vidas constantemente, diario, donde se le permita al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. Y seamos nosotros unas vasijas útiles en manos de quién. Aclaro un poquito esta parte. Ser lleno del Espíritu Santo es también ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo y la palabra siempre van de la mano. Siempre, son inseparables. ¿Sí? Cuando un creyente forma su disciplina de estar teniendo comunión con Dios, de orar, de leer la palabra, o ya no leerla, sino escudriñarla, de escudriñar la palabra de Dios, ese creyente se está llenando ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos ese tiempo de comunión con Dios, lo que se le llama es un estudio de la palabra, pues estamos llenándonos de logos, de la palabra. Así se le conoce, de logos, palabra. ¿Sí? Te llenas de la palabra. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo que mora en ti como creyente, en el transcurso del día se te presenta una prueba o una tentación, quiero decirte que el Espíritu Santo que mora en ti, su función de él es recordarte todo lo que has aprendido, lo que Dios te ha enseñado al estar pasando un tiempo de estar con la palabra, con el logos. Y cuando se te presenta la situación, te viene a la mente la palabra. O a veces la alabanza, ¿no? Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Y estás ahí, ¿no? Y es el Espíritu Santo que te está recordando. Entonces, a eso se le conoce como la palabra rema. O sea, Él es el ayudador, Él está haciendo su función. Ahora, Él te está recordando. Ya ahora lo que tú tienes que hacer es frenarte y decir, wow, Señor, tú me estás avisando que esto no es así, que es de esta manera conforme a tú. Por eso las alabanzas que se cantan aquí al Señor son bíblicas. ¿Por qué? Porque nos llenamos de... ¿A cuántos les pasa que luego andas ahí en la calle y de repente te llega la prueba y de repente, ¿no? Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, y ay, Señor, vámonos, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y es el rema de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos una disciplina espiritual, de pasar un tiempo con el Padre y de estar ahí con Él en comunión, leyendo la palabra, meditando y todo eso, cuando venga la prueba o la tentación, el Espíritu Santo no va a tener de dónde tomar y por lo tanto pues va a ser más fácil de que tropecemos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante para nosotros considerar todo esto. De no embriagarnos con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Regresamos a Efesios 5:19, por favor. Dice así. Ahora miren, Pablo nos habla, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Aquí menciona los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el resultado. Hablamos entre nosotros ¿con qué? Con salmos. Simplemente nos comunicamos entre nosotros como creyentes, ¿sí? Hablando a veces hasta utilizamos las ilustraciones o las figuras que vienen en los salmos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, he estado meditando en la palabra de Dios y quiero decirte algo, que la verdad me siento como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? Y es ahí donde tú estás siendo llenado. Es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. O a veces Dios te usa para ministrar a otra persona, ¿no?
Y donde a veces le dices al varón, oye, ¿sabes qué? Mira, si estás fallando en algo, no te preocupes. Quiero decirte que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto te va a hacer entender sabiduría, pero acércate al Señor. Y ahí estás hablando con Salmos, ¿no? Salmo 51. O sabes qué, hermano, hermana, no te preocupes por la situación que estás pasando. El Señor está con nosotros y te va a ayudar, aunque ahorita no lo entiendas, pero quiero decirte que la Biblia dice, ¿no?, que Él es el omnipotente y que si tú habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del omnipotente. Y dirás, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiará mi vida. Tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Y el Señor está contigo. Y entonces estás ahí llenando, porque te estás llenando del Espíritu Santo. Y estás hablando entre nosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos. A veces estás, oye, ¿te acuerdas de la alabanza del domingo? No, estuvo, pero la administración, no inventes. Y estás, ¿no? Te alabaré aunque la higuera no florezca. A mí me pasa algo muy hermoso cuando voy a visitar a mi sobrina, porque tenemos una sobrinita pequeña como de 1 año y medio. Y siempre que a veces llego a casa, la niña me ve y alza la mano y empieza así. Empieza así la niña. Desde chiquita, cuando estaba más pequeña, yo llegaba y la abrazaba, la cargaba. Y la cargaba y empezaba a cantarle al Señor una alabanza. Y le decía, vente hija, vamos a alabar al Señor. Y ahí empezó la niña. Y solita empezó a levantar la mano. Es algo muy hermoso. Y cada que voy con ella, procuro ministrarla de esa manera. O sea, con el cántico. Es pequeña, pero es una forma de cómo yo la puedo instruir también a que ella vaya conociendo al Señor. Y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque eso habla de que estás lleno del Espíritu Santo. Estás hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. No, hay unos que todos se avientan las de José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ¿no? Tranquilos, ¿no? No, y tenemos que alabar y glorificar al Señor en nuestros corazones, dice aquí el apóstol Pablo. Miren, vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52. Después de que se levantó persecución contra Pablo y Bernabé y que los expulsaron de donde andaban predicando, entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Dices el 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y dice el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Eso es lo que nos pide el Señor, estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense, este gozo no es de ese, ay, cada ratito me estoy riendo, no. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque sabes que aun cuando estás pasando por situaciones difíciles, estás en paz. Y hay gozo en tu corazón porque estás confiado de que Dios tiene el control. Dice la alabanza. Él tiene el control de todas las cosas. Regreso a Efesios 5:20, por favor. Dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo.
Este es otro resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que estás en escasez? Gracias, Señor. ¿Que estás en abundancia? Gracias, Señor. ¿Que estás en enfermedad? Gracias. ¿Que estás en tribulación, en persecución, en estrechez? ¿Que estás en situaciones difíciles? Gracias, Padre. Gracias, de verdad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, Señor. Y ayúdame, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esta prueba? Eso es bien importante. Señor, aquí está mi vida. Dice el 21. Someteos unos a otros, ¿qué? En el temor. ¿Saben que este es otro resultado de ser lleno del Espíritu Santo? El que nos sometemos los unos a los otros. Someter habla de ser sumiso, de obedecer, de sujetarse voluntariamente o ponerse bajo la autoridad de alguien. Voluntariamente, no por obligación. ¿Cuántos han decidido someterse a Dios? Desde que lo conocimos. Así es. Desde que conocimos al Señor hemos decidido someternos a Él. Y por lo tanto también decidimos someternos a las autoridades establecidas por ¿quién? Por Dios. Romanos 13:1, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Fíjense que este es un principio que a muchos les cuesta trabajo obedecer. Porque ven más al hombre que la investidura que Dios le ha dado a ese hombre. Por ejemplo, ¿cuántos critican? Mucha gente critica a nuestro presidente y hablan muchas cosas de él, y yo no entiendo que lo hacen porque no conocen a Dios. Pero ya que un cristiano empiece a hablar mal de la autoridad, la Biblia no nos ha mandado a eso, a hablar mal de la autoridad. La Biblia nos manda a orar y a sujetarnos a nuestra autoridad. Siempre y cuando nuestra autoridad no nos lleve a pecar contra quién. Si la autoridad presidencial manda un decreto de que no se puede leer la Biblia en vía pública o en lugares públicos, o no se puede predicar en vía pública, o de plano ya no permitan la Biblia en este país, pues discúlpeme, pero ahí no me veo obligado a someterme a la autoridad, porque él me está llevando a violar un principio de quién. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando le dijeron, les ordenamos que dejen de hablar en el nombre de quién, de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a qué, que a los hombres. Y se lo estaban pidiendo unas autoridades, pero lo que le estaban pidiendo a Pedro era algo que no está dentro de la voluntad de Dios. O sea, tenemos que saber distinguir en qué momento sí y en qué momento no. Entonces, para nosotros es bien importante someternos a nuestra autoridad. En vez de estar hablando de él, mejor vamos a orar por él. Señor, dale sabiduría a nuestro presidente, que un día te conozca, él y toda su familia. Ten misericordia de él, permítele que le llegue el evangelio, la sana doctrina, y que tu Espíritu Santo lo redarguya de pecado, de justicia, de juicio, y traiga salvación a su alma, Señor. Porque así lo hiciste conmigo, y yo sé que lo puedes hacer con nuestra autoridad. Ayúdalo, Señor. Y es algo muy hermoso orar de esta manera. ¿Saben por qué? ¿Por qué nosotros debemos de orar de esta manera? Fíjense bien. Eso nos ayuda a guardar nuestro corazón, de no resentirnos por lo malo que escuchamos de nuestras autoridades o por los errores que llegan a cometer nuestras autoridades. Y lo mismo es en la parte espiritual, ¿eh? Cuando una autoridad llega a cometer un error, ¿nosotros qué debemos de hacer? Orar por él, bendecirlo, darle gracias a Dios y pedirle al Señor que le dé sabiduría y seguir sometido siempre y cuando esa autoridad espiritual no me pida algo que me lleve a pecar contra Dios. Esto es muy importante.
Entonces, eso habla de una persona ser llena del Espíritu con la autoridad. Miren, es algo bien tremendo, pero hay gente, apenas me decía un congregante de aquí de la iglesia, pastor, me fue a visitar fulano de tal a la casa, y esa persona ya había venido aquí a la congregación. Y cuando yo platiqué con él, estuvo viniendo unos días y después él resultó que me dijo, pastor, me voy a regresar a la iglesia donde yo estaba, y le dije, mira, está bien, es tu voluntad, haz lo que tú quieras, pero te voy a decir algo, la iglesia donde tú estabas no es de sana doctrina. Ya, o sea, ya le habíamos mostrado con la escritura claramente las cosas, pero al final de cuentas el que decidió fue él. Y él decidió regresarse a esa congregación. Y ahora resulta que un hermano de aquí de la congregación me dijo que lo fue a visitar esta persona y que anda buscando dónde congregarse. Y le digo, mira, dile que no es así. Que tiene que entender verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Quiero decirles a todos los que estamos ahorita escuchando el Señor, Dios es el que nos pone bajo la autoridad que Él nos establece. No nosotros tenemos que andar buscando, ay, me voy a ir a congregar con tal pastor o con tal autoridad. No, discúlpenme, pero no es así. Si tú quieres congregarte en alguna iglesia de sana doctrina, bueno, tienes que orar, tienes que pedirle a Dios, Señor, aquí está esta vida que tú me has prestado, guíame donde tú quieres plantarme o establecerme para que mi crecimiento vaya avanzando en mi vida cristiana. Ayúdame, Señor. Yo estoy dispuesto a someterme bajo la autoridad que tú me establezcas. Y eso es algo muy tremendo, porque te estás rindiendo ¿a quién? A Dios. Y Dios te va a llevar, Él sabe lo que es mejor para nosotros, al lugar correcto donde tienes que crecer. Y de ahí no te muevas hasta que Dios te lo confirme por medio de tus autoridades y lo ponga también en tu corazón. Porque hay muchos que no les gusta tantito el detalle. Ay, es que en la casa de oración que fui, las cortinas son de color oro. Y a mí el oro como que me deslumbra mucho, ¿no? Hermano, tráigase unos lentes para el sol, no se preocupe, pero sométase a la autoridad. Entonces, es importante mantener eso. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ser obediente, sujetarse. Y dice Pablo, termino con ese, someteos los unos a los otros, por eso dice, en el temor de Dios. La palabra temor habla de respeto, de reverencia, de estar conscientes constantemente de que Dios nos está viendo en todo ¿qué? Tiempo. En todo tiempo. Miren, en la primera iglesia primitiva, ellos manifestaban su temor, su respeto profundo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Hechos 6:7. Con esto vamos terminando. Si gustan ponerse de pie, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 7. 6, 7. Dice así. Miren, qué hermoso es esto que dice. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Miren, ¿saben por qué estaba creciendo la palabra de Dios ahí en esa congregación, en la primera iglesia? Ahí va. Porque la iglesia había entendido cuál era su responsabilidad de ser llena del Espíritu Santo. Cuando una iglesia entiende que se debe de ser llena del Espíritu Santo, la palabra del Señor crece. Es más, corre la palabra de Dios. Crece en tu vida, te vuelves más maduro y tú dices, es que este hombre siempre me habla con la Biblia. Gloria a Dios. Mejor que te hable con la Biblia y no con el Atalaya o con el Despertar. ¿Sí o no? O con el libro del Mormón. Qué bueno que te está hablando con la Biblia. Y eso habla de que la palabra de Dios está creciendo. La palabra del Señor está creciendo en tu vida. ¿Y qué sucede? Esa palabra te va a llevar a dar testimonio verdaderamente de Dios con tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Y esas personas van a querer de Dios. Vas a producir en ellos sed de lo que tú tienes. Oye, es que yo quiero lo que tú tienes. Sí, tengo a Dios. Tengo la palabra de Dios y procuro esforzarme en ella. ¿Y qué sucede? Y el número de los discípulos dice que se multiplicaba grandemente, dice, en Jerusalén. Y dice ahí en la escritura, también muchos de los sacerdotes, miren, los sacerdotes, los responsables, obedecían ¿qué?
Esto es tener temor de Dios. Que la palabra crezca en ti, del Señor, y que Dios use tu vida para añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Y que tu obediencia a la palabra crezca también. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, creo que tenemos que seguir mirando cómo andamos. Aprender a ser salvos. Nos vamos a equivocar, lo entiendo. No nos vamos a justificar jamás delante de Dios, sino que vamos a ser íntegros con el Señor. Señor, me está costando trabajo en esta área de mi vida. Ayúdame. Me está costando trabajo obedecerte, me está costando trabajo verdaderamente esta situación. Necesito tu ayuda. La Biblia dice que no nos ha dejado huérfanos, nos ha enviado ¿a quién? Al Consolador, al Ayudador, al Paracleto. Se fue uno, pero vino otro en lugar de él. Es el Espíritu Santo. No estamos huérfanos, hermanos, y debemos de echar mano de la vida eterna, del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad, que tu Espíritu Santo me lleve a crecer en el temor, en el respeto profundo a ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por este amor y misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque tu palabra ha penetrado en lo más profundo de mi corazón y me ha hecho discernir, Señor, mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Gracias. Gracias, Dios de los cielos. Gracias porque me estás ayudando, Señor, a que mire con diligencia cómo debo de andar. Señor, yo no quiero vivir como necio. Ayúdame. Ayúdame. Ten misericordia de mí, Padre. Yo quiero ser un hombre, una mujer sabia. Ayúdame, Padre. Me acerco a ti confiadamente ante tu trono de gracia y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en plena certidumbre de fe, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Socórreme, Señor. Yo necesito aprender a ser sabio, Señor. Aprovechar bien el tiempo, Señor. Estamos viviendo tiempos malos, Señor. Y no quiero ser una persona insensata, sino entendida de cuál es tu voluntad para el día de vida que tú me prestes. Quiero aprender a llenarme de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero hablar que de mi boca, de mi corazón, salgan salmos, salgan himnos, salgan cánticos espirituales, Señor. No salgan quejas, no salgan amarguras, no salgan chismes o murmuraciones. No, Señor, perdóname. Si en algún momento eso ha salido de mi corazón, perdóname. Pero yo quiero, Señor, ser llena de tu Espíritu Santo. Y que siempre dé gracias a ti, Padre, en todo, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y que siempre me someta, Señor, a ti, me someta a mis autoridades terrenales, me someta a mis autoridades espirituales. Donde quiera que vaya, Señor, hay autoridades y yo aprenda a someterme a las autoridades. Gracias, Señor. Gracias por hacerme ver, Señor, en esta noche el peligro de la insensatez, pero también la bendición de la sabiduría, Señor, de aprender a llenarme de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que me has dado, Señor. Tomo tu palabra, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente y mis fuerzas, y la abrazo, Señor. La creo y creo, Señor, que tú darás fruto en mi vida a su tiempo con esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Vamos a tomar un tiempo.